Rápidamente vamos a ir a Mateo. Mateo capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Amén. Cuando lo tengan, pues podemos decir amén. ¿Alguien dice amén? Amén, amén. Quiere decir así sea. Dice así la palabra del Señor. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. Pues este es aquel del que quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él en Jerusalén y todos Judea y toda la provincia alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de ¿qué? Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira qué? De la ira venidera. Y aquí vemos pues un mandato divino de parte de Juan el Bautista, por supuesto, por mandato divino del cielo. Haced pues frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Lo doy por hecho, y si no es así, le insto a estudiar la historia de Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista pues comenzó a predicar su palabra, ¿verdad? El arrepentimiento para perdón de pecado, y eran pues bautizados, y aquí hay un testimonio, ¿verdad? En el río Jordán. Juan el Bautista, ¿verdad?, irrumpe naturalmente en un silencio, en un promedio de 400 años de silencio, y vemos que Juan llega, ¿verdad?, con un mensaje nuevo para lo de la ley. Para decirlo así, en el Antiguo Testamento, en esa transición, y Juan llega naturalmente predicando el arrepentimiento, es como algo nuevo. Y el mensaje de Juan el Bautista era pues arrepentido para perdón de pecado, arrepentimiento, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Juan el Bautista hablaba que el reino de los cielos se ha acercado, él estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista se refería a Jesucristo, y ahí está la historia de Juan el Bautista. Naturalmente, él decía: es necesario que yo mengüe para que él ¿qué? Para que él crezca. Ya estaba profetizado naturalmente. Conocemos la historia, lo que pasó con Juan el Bautista, ¿verdad? Lo metieron preso y fue ¿de qué? Decapitado. Esa es la historia naturalmente. Y vamos a ir a Marcos capítulo 1 y vamos a leer el versículo 14 y 15. A ver qué nos dice su palabra. Si usted tiene la Reina Valera, pues hay un título que está ahí escrito que dice: Jesús principia su ¿qué? Su ministerio. Y dice el 14 así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino ¿a dónde? A Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. No su evangelio, sino predicando la voluntad de Dios, el reino de Dios. Y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado.
Y hablando de Él mismo, Cristo trajo el reino de Dios, la voluntad del Señor, diciendo, arrepentíos. Y aquí vemos otro mandato divino. ¿Cuál es el mandamiento del Señor? Para los incrédulos, para aquellos que escucharan la palabra de Dios. Y creed en ¿quién? En el Evangelio. Y creed en el Evangelio. Y Cristo Jesús comienza su predicación, su ministerio, predicando, pues, hablando del reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, quiere decir que Dios baja a la tierra, por decirlo así, literalmente en Cristo Jesús, y toma posesión de su gobierno. No un gobierno político, sino hablando del gobierno espiritual. Como dice la palabra de Dios, ¿quién es el Dios de este mundo? Satanás es el Dios de este mundo, pero de Dios es el poder y Cristo, Dios baja a la tierra por medio de Jesucristo para Dios implantar su gobierno espiritual. ¿Dónde? En el corazón. En el corazón. He puesto como tema 2 condiciones para entrar al reino de los cielos. Y hablando del arrepentimiento, pues el arrepentimiento no es una emoción pasajera ni una obra humana para ganar el favor de Dios. Bajo ningún concepto. El arrepentimiento no es una emoción, no es algo que le vamos a hacer el favor de Dios, no es una obra que nos la vamos a hacer a nosotros para buscar el favor de Dios para... No. El arrepentimiento es un mandato divino del cielo. Amén. La primera condición para entrar al reino de los cielos, y la primera condición es el arrepentimiento, y es un mandato de nuestro Rey. Amén. La primera condición es el arrepentimiento. Cuando Cristo le ordena, ¿verdad?, al pecador que se arrepienta de su pecado, ¿saben por qué? Porque de lo contrario pasará la eternidad en el fuego eterno. Yéndonos un poquito, ¿verdad?, al inicio de la creación, vemos pues cuando la desobediencia de Adán y Eva en el huerto del Edén. Amén. El hombre trató de esconderse de Dios y nadie se puede esconder de Dios. Nadie se puede esconder de Dios. Nadie se puede esconder de Dios. El mundo entero está desnudo delante de aquel que todo lo que todo lo sabe. ¿Por qué tanto Juan el Bautista, de igual manera como nuestro Señor Jesucristo, nos manda que nos arrepintamos de nuestros pecados? ¿Por qué? Porque sabemos que esa relación espiritual, esa comunión espiritual que había entre Adán y Eva, pues se rompió en el huerto del Edén. El pecado separa al hombre de Dios. El pecado separa el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. No hay comunión, no hay relación con el Señor, naturalmente, cuando el pecado gobierna en el corazón del hombre. No hay comunión. No hay comunión. Y cuando una persona toma la decisión, la determinación de venir a Cristo, de obedecer ese mandato divino, pues tienen que haber unos frutos visibles delante del Señor, pues, y también delante de la sociedad y también delante de la iglesia. Amén. Y hablando pues de ese arrepentimiento verdadero, tengo algunos puntos aquí, y es el número 1, es un cambio de estilo de vida. Un cambio de estilo de vida.
Jesucristo dijo, vosotros sois ¿qué es? La luz del mundo. Cuando a Cristo dice que nosotros somos los que hemos dado ese paso naturalmente, somos la luz del mundo. O sea, cambia totalmente nuestro estilo de vivir. Lo dijo el apóstol Pablo. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. ¿En quién? En Cristo Jesús. O sea, el que viene el arrepentimiento, el que se le entrega todo su corazón, cambia totalmente su estado de vivir, su estilo de vivir. Es transformado, cambiado. Número 2, pues es un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad. Para el arrepentimiento, hablando en el griego, si no me equivoco, significa metanoia. ¿No es así? O sea, un cambio de mente, un cambio de mentalidad. Y mis hermanos, esto es un milagro de Dios. Un milagro de Dios. Yo comentaba en el estudio de anoche, en lo que estábamos participando, lo que es el poder de Dios, que Dios en el huerto del Edén le dijo a Adán y a Eva una palabra que bastó para siempre y le dijo multiplicado. Mis hermanos, estudiando esto profundamente, Dios le dio la capacidad al ser humano para engendrar vida por una sola palabra. Mis hermanos, ¿hay palabras para poder entender esto? No, esto es profundo. De igual manera es un milagro que cuando uno le cede su voluntad a Cristo, cuando uno se arrepiente con todo lo que es naturalmente, que Dios transforme la mente de uno. Cambiar naturalmente la mentalidad humana. Ahora, para que nuestra mente sea transformada, para sacar todo lo viejo, naturalmente tiene que haber algo nuevo. ¿Qué es? El Evangelio de Jesucristo. Amén. El Evangelio de Jesucristo. Número 3 es un cambio de actitud. El que se arrepiente de verdad, el que le cede todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, mis hermanos, tiene que haber un cambio de actitud. Tiene que haber un cambio de actitud. Lo dice el apóstol Pablo, desde que creíste, ¿qué pasa? Fuiste sellado con el Espíritu Santo. Eso dice el apóstol Pablo, eso dice la palabra. Cuando uno le cede su voluntad, su corazón a Cristo y el Espíritu Santo entra a morar, a vivir en el corazón ya de esa persona y por supuesto, siendo así de esa nueva criatura, déjeme decir, el Espíritu Santo comienza a obrar, a trabajar en el corazón de esa persona que le has cedido al Señor con conocimiento. Mis hermanos, somos regenerados. Esto es como la metamorfosis naturalmente. Somos transformados de día en día. Amén. Número 4, es un cambio de corazón. Y vemos, ¿verdad?, el que está a punto de morir porque ya su corazón ni la pastilla ni nada le vale. Y el médico le dice solamente, pues si encuentra un corazón, un donante de un corazón, pues hay oportunidad de vida, de lo contrario no. Tremendo, ¿eh? De igual manera, pues es un cambio de corazón. Óigalo bien, un cambio de corazón. Si tenemos pues un cambio de estilo de vida, un cambio de mentalidad, un cambio de actitud y un cambio de corazón, entonces pues los frutos se van viendo. Amén. Es devolverse del mal camino y tomar el camino del Evangelio. En otras palabras, es apartarse totalmente del pecado.
apartarse totalmente del pecado. Y para apartarse uno totalmente del pecado, pues solamente uno cediéndole el corazón al Señor todos los días, pues podemos pues lograrlo. Amén. El arrepentimiento no es solo remordimiento. Posiblemente haya falta de conocimiento dentro de las iglesias, por decirlo así. El arrepentimiento no es hoy me siento mal porque he pecado y me arrepiento para sentirme bien conmigo mismo. Déjeme decirle, eso no es arrepentimiento. Un arrepentimiento, hay una palabra muy común y puede ser válida, no sé, lo siento mucho, discúlpame. Puede ser de corazón, porque ¿quién uno para juzgar? Pero hablándolo en el contexto cristiano, en el contexto espiritual, naturalmente, cuando uno le falla a Dios, cuando uno le falla a la esposa, cuando uno le falla al esposo, cuando uno le falla a los hijos, cuando uno le falla al prójimo, y verdaderamente Cristo está entronado en el corazón, difícilmente salga de aquí dentro, de aquí. Lo siento y discúlpame. Sino, perdóname. Perdóname. Amén. Perdóname. Cuando le fallamos a Dios, tiene que haber un dolor en el alma, tiene que haber un dolor en el corazón. Cuando le fallamos al prójimo que ha puesto en nosotros, por decirlo así, nuestra confianza y nuestra fe en el evangelio que predicamos, y uno le falla naturalmente, tiene que haber un dolor. Tiene que haber un quebrantamiento, un dolor. Y quizás yo me vaya muy lejos y decir como un dolor cuando a alguien cercano se le muere. Ese dolor, le he fallado a Dios, le he fallado el testimonio, porque Cristo está en mí, porque el Espíritu Santo vive en mi corazón. Señor, en el Antiguo Testamento podemos ver naturalmente cómo Dios llamaba al arrepentimiento en el Antiguo Testamento por medio de los profetas. Hacía una convocatoria por medio de los profetas naturalmente. Y el pueblo hacía sacrificio, decirlo así, dormían en silicio, arrepentidos, tomaban 5, 7, 8, 10 días de ayuno naturalmente, con lamentaciones. ¿Por qué? Por el temor de la ira de Dios, por el temor del juicio de Dios. ¿Recuerdan la historia cuando Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive, y le dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida? Esa es la ira de Dios. Eso es parte de la consecuencia del pecado naturalmente. Mis hermanos, y perdóname, pero esto me viene a la mente de nuevo. Y esto es muy duro. Romanos capítulo 1, 21. Creo que es el número 21. Y habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, sino que se envanecieron en su propio razonamiento naturalmente. Y en vez de darle gloria al Creador, le dieron glorias a las criaturas. Por lo tanto, Dios le endureció sus corazones para que no crean a la verdad. Y aquí podemos ver posiblemente un Dios justiciero, un Dios muy duro. No. La segunda condición para entrar al reino de los cielos es
aceptación del Evangelio por medio de la fe. Y yo he meditado en esta palabra, aceptación del Evangelio por medio de la fe. No podemos creer en alguien si alguien no nos predica de algo, si alguien no nos muestra algo, algún objeto y su funcionamiento. Tenemos que ver naturalmente, o a veces no, hablando de la fe, naturalmente. Pero, ¿por qué la gente venía al encuentro de Juan el Bautista? ¿Por qué? Porque, naturalmente, pues el Señor deposita una porción de fe en aquellos que han de ser salvos. El arrepentimiento y la fe son inseparables. El arrepentimiento y la fe son inseparables. No hay arrepentimiento sin fe. No hay arrepentimiento sin fe. La Biblia presenta el arrepentimiento y la fe como dos aspectos inseparables de la conversión. Es como una moneda naturalmente con dos caras, con la misma imagen. Lo que dice, creed en el Evangelio, creed y arrepentíos. Creed y arrepentíos. El primer elemento de la salvación no es el arrepentimiento. Escúchalo bien. El primer elemento de la salvación no es el arrepentimiento, es la fe. Es la fe. Porque nadie viene a Dios si Dios no le trae primero. Nadie se puede acercar a Dios si Dios primeramente no le trae. Y déjeme decirle, en su gracia y en su misericordia. Y perdóneme, pero déjame navegar y volver a Génesis, al principio, al huerto del Edén. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando pecaron? Se escondieron. Se hicieron delantales. Ellos fueron, por decirlo así, al monte de Dios buscando la presencia del Señor. No, porque ¿qué hace el pecado? Avergüenza. El pecado avergüenza. El pecado acusa. El pecado separa pues a Dios, de Dios, separa pues el propósito del hombre, pues el propósito de Dios. No sé si lo dije bien ahí naturalmente. Por medio de la fe en el Hijo del Hombre viene la salvación y el arrepentimiento. Por medio de la fe en el Hijo del Hombre viene la salvación y el arrepentimiento. Perdóneme, profundizando naturalmente, yéndonos a esa oración de Jesucristo en Juan capítulo 17, y Jesús dice, y lo mío nadie me lo arrebatará. No es bíblico lo que lo voy a decir, quizá algunos pues estarán de acuerdo o no, naturalmente hablando de lo que primero viene es la fe y luego el arrepentimiento naturalmente por el conocimiento de la palabra de Dios. Óigalo bien, por el conocimiento de la palabra de Dios. Y esto no es de una vez siempre salvo y siempre salvo, en absoluto. Hablando de los atributos divinos de Dios, hablando de los atributos divinos del Hijo del Hombre, como Dios le dijo al profeta Jeremías, desde antes de nacer ya eran míos, desde el vientre de tu madre, igual que Juan el Bautista, hablando de los atributos divinos de Dios. Ya éramos salvos allá en la eternidad. Éramos salvos allí, allá. Y ahí nosotros no podemos entrar. O sea,
hablando de la omnisciencia de Dios, hablando de la predestinación divina de Dios en el cual todo lo sabe, naturalmente. Cuando el Señor deposita ese grano de fe, por decir esa creencia en la palabra de Dios, es porque ya somos salvos. Que el Espíritu Santo te dé el discernimiento, el entendimiento. Ya somos salvos. Y por medio de esa salvación, por medio de ese conocimiento de la verdad, y conoceréis la verdad y la verdad os te hará libre, viene el arrepentimiento. Amén. El Espíritu Santo es quien implanta en el corazón del hombre la fe necesaria para la salvación y el arrepentimiento. Y como hemos hablado anteriormente, hablando de los frutos del arrepentimiento, y podemos pues meditar un poquito, mirar hacia atrás el surco que vamos dejando, en el arado que vamos dejando, hablando de los frutos y trayéndolos y presentándolos delante de un espejo, pues, ¿somos salvos? ¿Nos hemos arrepentido de verdad? ¿Estamos dando frutos visibles primeramente para el Padre y para los que nos rodean? Quiero que meditemos un poquito en ellos. ¿Estamos dando todo lo que somos? ¿Lo estamos dando primeramente al Señor y luego a los demás? ¿O luego al Señor, a nosotros mismos y luego a los demás? Es la gran pregunta. Y aquí cuando hablamos, ¿verdad? En el punto, hablando de la aceptación. Porque a veces venimos a los pies del Señor, aceptamos al Señor, nos arrepentimos, pues dependiendo de muchas circunstancias. Dependiendo de muchas circunstancias. Una enfermedad, una necesidad, cualquier situación difícil que se presente, un catástrofe naturalmente, que se queme la casa, el coche se desbarate, lo que sea. Una deuda que ya esté ahogado, que no haya por qué puerta tocar. Pero eso me hablaba al principio. El arrepentimiento, pues, no es un sentimiento, no es algo, pues, de emoción, no es algo hablando de emocionalmente, no. Puede ser que una persona pues venga al Señor por esas circunstancias y cuando llegue naturalmente al conocimiento de la verdad dentro del propósito divino que está ahí injertado como una semilla pequeña, y al escuchar la palabra y al transcurrir naturalmente de los años, pues naturalmente hay un crecimiento espiritual y se van viendo los frutos. Siempre hablamos de la justificación una vez y para siempre. Hablamos naturalmente de esa fe, naturalmente esa porción de fe en el cual el Señor pues implanta en el corazón esa imputación, hablando de la imputación, de la santidad de Dios, es imputada en el creyente, y de ahí en adelante pues la santidad es progresiva del día a día, a medida que vamos buscando del Señor, fortaleciéndonos en el Señor y apartándonos del pecado. Entonces, pues, es ahí que ya nosotros, si estamos viviendo este evangelio, esta aceptación del evangelio, no tenemos que ponernos un letrero aquí en la frente, una camiseta, yo soy cristiano. No, no hace falta. Que no hace falta. Que no hace falta, y es algo que lo decimos así, de la abundancia del corazón, habla la boca. Pero no por un día, no por un momento, no, continuamente. La mayor evangelización
que un creyente arrepentido? ¿Creen ustedes que salir a la calle y dar 4 o 5 folletos o tener una programación evangelística de la iglesia local 2 veces al mes o 3 veces al mes? ¿Creen ustedes? Tenemos que hacerlo, es un mandato divino, Mateo 28. Pero la evangelización más eficacia, más certera, son las obras de un creyente arrepentido en el cual Cristo vive aquí. Esa es la mayor efectiva evangelización que un hijo de Dios pueda dar. Vemos un corto testimonio del apóstol Pedro, cuando a Cristo lo estaban interrogando, que Cristo estaba hablando, sea por el dialecto, por lo que sea, pero no era por la forma de hablar normal de Israel. Había algo nuevo en el corazón de Pedro que los demás dijeron: tú te pareces a uno de ellos en tu forma de hablar. El testimonio del apóstol Pedro no pudo estar escondido. Salió a la luz, salió como ahí, como una antorcha. Amén. El arrepentimiento es un don de Dios. La salvación es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Nada es nuestro. Nada es nuestro. Todo lo que tenemos, como lo que dijo Juan, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, por medio del Espíritu Santo, usando a Juan el Bautista y por medio de Jesucristo naturalmente, Dios bajó su gracia, su misericordia para traernos a Dios. Y tenemos que ser agradecidos. Amén. Tenemos que ser agradecidos. Nada es nuestro. Estamos comprados, estamos con deuda con el Señor continuamente. No tenemos con qué pagarle. No tenemos con qué pagarle. Estamos en deuda, estamos endeudados y jamás podremos pagarle el favor de Dios, la misericordia salvífica de Dios sobre nuestras vidas. Vamos a ir a Hechos 5:31. Y ahí podemos ver Hechos 5:31. Aquí hay una historia muy importante. ¿Qué dice Hechos 5:31? Dice así: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón ¿de quién? De pecado. Aquí vemos naturalmente a Pedro y a Juan predicando la palabra de Dios, siendo perseguidos naturalmente y haciendo muchas señales. Y Pedro y Juan estaban delante del Sanedrín naturalmente y testificando pues del dispensador de la gracia, del dispensador del Espíritu Santo, hablando de Jesucristo. Cuando Cristo está en nosotros, venga lo que venga, la prueba que venga, siempre vamos a testificar del Señor donde quiera que estemos, delante de los gobernantes, delante del empresario. Como yo digo, tenemos que ser cautos, naturalmente prudentes. No nos pagan, hablando en sentido general, para que vayamos a predicar a una empresa. ¿Verdad que no? Bajo ningún concepto. Esto no es así. Pero uno tiene naturalmente pues que testificar de lo que ya está en nosotros. El poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra de Dios, y en la circunstancia que estemos siempre va a permanecer un buen testimonio.
un buen testimonio. Un buen testimonio. ¿Y creen ustedes que nosotros pues podemos dar pues un buen testimonio si no estamos pegados, cimentados ahí continuamente buscando el rostro de Dios por medio del estudio y la meditación de la palabra, por medio de la oración, por medio del ayuno? ¿Creen ustedes que nosotros podemos permanecer dando un buen testimonio si no hacemos estas cosas? No. Ahora pues, en este tiempo, en el siglo XXI, por decirlo así, hay una ausencia naturalmente congregacional de reunirnos para ayunar juntos. Si estudiamos el Antiguo Testamento, podemos ver la convocatoria que los profetas hacían. Todo el pueblo, nadie se quedaba en casa, todos iban a la congregación, todos iban. ¿Sucede lo mismo ahora? Cuando se hacen reuniones, convocatorias de ayuno y oración, pues son muy pocos los que asistimos. Son muy pocos. Y yo sé que dentro de las iglesias, dentro de la iglesia, hay hermanos, hermanas que estudian la palabra de Dios, que pagan el precio naturalmente de apartar un momento para estudiar la palabra de Dios. Mis hermanos, si no nos alimentamos de la palabra de Dios, si no estamos ahí continuamente, no podemos dar pues fruto digno de arrepentimiento. Y quiero que nos examinemos naturalmente. Segunda de Timoteo 2:25. Segunda de Timoteo 2:25. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que con mansedumbre corrija a lo que se oponen, por si quizá Dios le conceda. Mis hermanos, muy importante. Por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Quiero que meditemos en esto, mis hermanos. Es el favor de Dios. Es el don de Dios. Es la gracia divina de Dios. Por si acaso, en el estilo nuestro, por si acaso, encontramos el favor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y tenemos que ser agradecidos. Estábamos alejados de Dios, predestinados conforme a la naturaleza del pecado para ir directamente a la condenación eterna. Mis hermanos, estábamos predestinados por la consecuencia del pecado para ir a la condenación eterna. Y como yo lo digo, esto lo digo yo, Dios en su gracia, en su misericordia, extendió su mano por medio de Jesucristo y nos arrebató de la garra del maligno. Nos liberó, nos redimió, nos lavó con su sangre, nos perdonó, escribió nuestro nombre en el libro de la vida. Allí tenemos una piedrecita con nuestro nombre nuevo escrito que solamente nosotros lo conoceremos para aquel día. Mis hermanos, y tanto que nos las jugamos. Después de escuchar el mismo mensaje de Juan el Bautista, después de escuchar el mismo mensaje de Jesucristo, arrepentido y convertido, para que vuestros pecados sean perdonados. Y a veces conociendo la verdad, perdóname, jugamos con fuego eterno.
No con candela, porque me puedo quemar un brazo y hay medicina y no me muero de esta. Y me pueden cortar el brazo y no me voy a morir de esa. Pero jugarnos con el fuego de la condenación eterna, conociendo la verdad. Y llegamos al Señor con gozo y alegría y aceptamos al Señor. ¿Quieres recibir al Señor o una intervención divina de noche en la cama? Sí, yo quiero aceptar al Señor. Cuando uno dice que uno acepta al Señor, que uno se arrepiente, mis hermanos, miren para acá. Estamos aceptando todo este paquete. Completo. No los ritos de la ley, naturalmente de sacrificio. No. El nuevo paquete del nuevo pacto del Evangelio de Jesucristo. Y voluntariamente uno dice que sí. Voluntariamente uno dice que sí con gozo y alegría. Muchos los llamados y pocos los escogidos. El carácter de los verdaderos arrepentidos. El carácter de los verdaderos arrepentidos. Número 1. Rinden totalmente su voluntad al Señor. ¿Qué es la voluntad? ¿Qué es la voluntad? ¿Nuestros deseos? ¿Nuestras emociones? El verdadero arrepentimiento es, naturalmente, rendirse totalmente, pues, a la voluntad del Señor. Y cuando hablamos, como dice el apóstol Pablo, naturalmente, ya el yo tiene que quedar abolido, sepultado, el yo, porque ya no soy yo. Uno dice, ya, como dice el apóstol Pablo, ya Cristo vive, ¿a dónde? En mí. Pablo vivía de ahí en adelante en la carne, haciendo la voluntad de su carne. No, nosotros ya le hemos cedido nuestra vida, nuestra voluntad al Señor, no para nosotros seguir haciendo nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Yo no, vamos, que sea así, yo no conozco la voluntad del Padre. ¿Sabe a dónde está la voluntad del Padre? Aquí en su palabra. Aquí en su palabra está la voluntad del Padre. Caminan de acuerdo a la palabra. El que es salvo, el que es arrepentido, camina de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Significa, pastor, que somos infalibles, que no vamos a fallarle al Señor? Por supuesto que sí. Amén. Oye, pero tiene que haber un ceder, una voluntad, tiene que haber un sacrificio de caminar bajo el temor de Dios para agradar al Señor. Amén. Caminan bajo el temor de Dios. Nunca dejan de amar y de perdonar. Estamos hablando, pues, el carácter de los verdaderos arrepentidos. Nunca dejan de amar y de perdonar. Perdono, pero no olvido. Mira, nunca se va a olvidar. Eso lo tenemos claro. Nunca se va a olvidar. Pero cuando una persona dice perdono y no olvido en la manera de decirlo, se ve que ahí hay algo que todavía el amor de Dios no se ha engendrado en ese corazón. Pedro le dice, conforme a la ley al Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar? 7 veces. 70 veces 7. Y déjeme decirle, para perdonar de verdad, Cristo tiene que estar hecho carne en el corazón del creyente. Tiene que estar hecho carne. Y
el salvo, el arrepentido naturalmente, pues sufren con gozo el costo de la obediencia. Y yo quiero que nos quedemos con esto. Hablando del carácter de una persona, de un creyente arrepentido, sufre con gozo el costo de la obediencia. Quiero que esto se nos quede. El costo de la obediencia. Y si Cristo no está aquí, no vamos a obedecer. Podemos obedecer conforme nos vaya en el día a día. Si me hacen la comida, si me tratan bien, si me planchan, si me dicen cariño, me tiran besitos, todo va bien. Pero cuando la comida se acaba, cuando no te plancha, cuando no, lo que sea, se acabó el gozo y se fue todo a la olla. Se fue toda la olla. 5, 10, 15, 20 años. Dice, ¿cómo que se fue para el mundo? Lo que sea, como se dice en Latinoamérica, se fue para Egipto de nuevo. Dice, pero ¿cómo va a ser? Entonces, ¿qué había en ese corazón? Que hay prueba dura, por supuesto. Hay prueba dura. El camino del Evangelio es de entrar por la puerta angosta todos los días. Déjeme decirle, hasta durmiendo hay que entrar por la puerta. Cuando viene un pensamiento del enemigo hay que reprenderlo naturalmente en el nombre de Jesús. ¡Wow! Esto no es mío, ¿de dónde ha venido esto? Y reprender eso en el nombre de Jesús. Yo soy de Cristo, mi mente es de Cristo, yo soy santo, mi corazón es santo, mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, todo le pertenece al Señor. Todo le pertenece al Señor. Pero eso es solamente cuando naturalmente somos salvos y entendemos naturalmente qué es el arrepentimiento. Cuando entendemos de esa manera que cuando pecamos tiene que haber un luto interno. Un luto interno, emocional, sentimental. ¿Lo dije bien? Sentimental. Sentimental. Intelectual. Tiene que haber un luto aquí. Y salir corriendo naturalmente, ¿verdad? A humillarnos. ¿Alguien sabe el texto bíblico? Segunda de Corintios 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. ¿Alguien se los? ¿Y ahí se quedó? Si se humillare mi pueblo en el cual, es largo, mi nombre es invocado. Y dice, yo perdonaré su pecado. A mí lo que me gusta es la última parte. Y sanaré su tierra. ¿Saben la dimensión espiritual cuando uno se arrepiente, cuando uno se humilla delante del Señor, cuando uno ofende a Dios? Y que esa promesa de Dios, esas bendiciones de Dios que se han acortado y de nuevo Dios la abre, el cielo comienza a llover y dice, y bendeciré su tierra. ¿Saben lo que significa eso? ¿Saben la magnitud de lo que significa eso? Somos bendecidos, la familia es bendecida, los hijos son bendecidos. Y son promesas divinas. Son promesas divinas, pero son para los que perseveran, pagando el costo, el precio de la obediencia de la palabra de Dios. Y déjeme decirle, eso no podemos, eso no podemos lograrlo jamás en la vida. Si, como dice San Juan 15, si no permanecemos injertados en el olivo, si no estamos injertados, si no permanecemos injertados en el olivo, eso
no lo podemos lograr, pero lo que tenemos que, mis hermanos, lo que tenemos que tener presente son las promesas del Dios vivo, lo que Dios nos ha prometido. Tenemos que estar viendo lo invisible como visible, lo que dice la palabra de Dios, que Dios ha preparado cielo nuevo y va a preparar tierra nueva en el milenio para que nosotros, y son promesas divinas para nosotros, que vamos a tener un cuerpo nuevo, que Cristo nos va a resucitar con un cuerpo nuevo. Todo esto son el beneficio, el resultado de uno someterse a la palabra de Dios, de uno arrepentirse, de confesar su pecado de corazón, no de labio, como dice el apóstol Santiago. Naturalmente, y déjeme decirle, estar crucificado, estar ahí en la cruz, como dice Isaías 53, hablando de Jesucristo, enmudeció y no abrió su boca, y fue al matadero inmolado. Cuando Cristo se hace carne en nuestros corazones, déjeme decirle, uno permanece firme, nunca deja de amar, nunca deja de perdonar, pero es porque se mantiene injertado en el olivo. Pero mis hermanos, eso cuesta. Eso cuesta. Es abandonar nuestro propio deseo, nuestra propia voluntad y ceder es repetitivo, y ceder nuestra vida completa al Señor. Y ¿sabe como dice la palabra? Muchos los llamados y pocos los escogidos. ¿Saben por qué? Porque no estamos dispuestos a esto. No queremos pagar el precio. Ese es el problema. Ese es el problema. Mis hermanos, que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Mis hermanos, meditemos, pensemos. Verdaderamente soy salvo, soy hija de Dios, soy hijo de Dios, me he arrepentido de verdad. Estoy dando los frutos adecuados como dice la palabra de Dios. Y que meditemos eso y tomemos decisiones. Padre, gracias por tu palabra. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia, papá.